Las malezas son plantas que crecen por naturaleza, no hace falta sembrarlas. Allí donde tienes un jardín, en un patio, cualquier lugar en el campo, en la montaña, estas plantas simplemente crecen. Y son muy difíciles de erradicar. Sin embargo, hay formas de hacerlo, porque el lugar donde crecen es un lugar propicio para hacerlo. Entonces, si tienes un jardín y quieres tener buenas plantas y quieres erradicar las malezas, tendrás que crearle un ambiente hostil. Se recomienda echarle sal a toda esa parte donde están. También se recomienda echarle agua hirviendo o hasta taparlas con diario para que no les dé la luz del sol. La hostilidad es el arma más letal frente a las cosas más fuertes. Hostil es contrario o enemigo. Ese es el significado. Algo hostil es algo que es contrario a nosotros, que es enemigo. Y es una palabra que proviene del latín hostilis, un vocablo que se utilizaba en la antigua Roma para designar al ejército extranjero, al enemigo que venía a atacar una ciudad. Es por eso que la hostilidad implica una actitud abusiva, una actitud agresiva, que puede reflejarse en una violencia, ya sea física, sea verbal, sea psicológica, de una persona hacia otra, o de un grupo de personas hacia otra persona o hacia otro grupo de personas. Por regla general, las personas hostiles asumen que los demás no son dignos de respeto, que no son dignos de confianza. Y es por eso que ellos generan un ambiente hostil, aunque esos pensamientos estén fundamentados en malas interpretaciones o en malos entendidos. Son personas que van a generar un ambiente hostil, sea en tu casa, a veces en tu propia familia. Se viven situaciones hostiles en tu trabajo, en el barrio donde vives, en el lugar que te rodea. Siempre habrá personas hostiles. Y estas personas, más allá de que estén equivocadas en sus pensamientos, son capaces de generar un ambiente tan hostil que pone en peligro hasta la fortaleza del más fuerte. Hoy quiero hablarte del rey David, aquel que fue escogido por Dios para ser rey. Cómo a su alrededor se generó un ambiente hostil, tan hostil, que puso en peligro todo el propósito de Dios para su vida. Pero vamos a ver cómo él se paró firme en esa hostilidad. Quiero leerte un pequeño texto y luego vamos a seguir leyendo otra parte de segundo libro de Samuel, capítulo 16. Allí está la palabra que te voy a compartir y vamos a leer varios versículos allí, pero hay 3 versículos que quiero tomar como base para que nos demos una idea de la magnitud, de la hostilidad que había a su alrededor. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Dios te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Es un ambiente hostil el que David estaba viviendo allí, un ambiente de resistencia. Una fuerte resistencia puede anular un fuerte propósito. Hace algunos años atrás, en el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza, tenían los agricultores allí grandes problemas con las plagas de palomas y de catas que le dañaban los cultivos. No tenían cómo combatirlas, cómo ahuyentarlas. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de soltar 5 halcones en aquella zona y 2 gavilanes mixtos. Lo que hicieron estas aves fue poner una gran resistencia, porque ahuyentaron estas plagas y en algunos casos las combatieron. Cuanto más grande es la resistencia,
tanto más grande es el propósito de lo que allí se está estableciendo. O si lo vemos del modo inverso, cuanto más grande es el propósito de Dios en la vida de una persona, más grande debe ser la resistencia, más fuerte, para poder exterminarla. Eso es lo que el enemigo hace. Cada vez que hay un ambiente hostil en tu vida, es porque hay un propósito grande de parte de Dios. David había sido escogido por Dios. Dios tenía un propósito grande para su vida. No solamente un propósito de reino, de que él fuera el rey de Israel, sino un reino que se iba a extender de generación en generación, y de allí iba a venir el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Había una promesa y una palabra a David. El primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 y 12, dice que el Señor le dijo a David: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Naturalmente que este trono eterno no descansaría en las manos de una persona común y corriente, de un ser humano pecador, sino que este trono eterno estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este era el propósito grande que Dios tenía con el rey David, pero a un gran propósito el enemigo planteó una fuerte resistencia. Y lo que vamos a ver en este capítulo 16 del segundo libro de Samuel es esa fuerte resistencia. ¿Cómo presentó esa resistencia a Satanás? A través de un ambiente hostil en su vida. Y es como que soltó 3 aves de rapiña acá. La primera la vamos a ver enseguida en el versículo 1. Era un hombre llamado Siba, criado de Mefiboset, nieto del rey Saúl, el que había sido el primer rey de Israel elegido por el pueblo, y hijo también de el amigo de David, Jonatán. El segundo fue Simei, el que acabamos de leer, hijo de Gera. Y el tercero fue su propio hijo, Absalón. En el versículo 17 ahí vamos a ver cómo su propio hijo se levantó contra él para arrebatarle ese reino. Absalón no era el escogido como sucesor. Dios iba a escoger a Salomón. Es por eso que siempre que Dios tenga un propósito con tu vida, el enemigo va a poner resistencia. Y es por eso que no siempre se tratará de cuán bien quieras hacer las cosas en tu vida, porque se tratará de qué tan firme te pares frente al ambiente hostil. Porque cada vez que Dios quiera llevar adelante algo en tu vida, el enemigo presentará sus aves de rapiña allí para generar un ambiente hostil. Y entonces quieres tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios, una vida de sirviendo a Dios. Quieres hacer las cosas bien, pero de repente hay gente que te saca de las casillas, gente que te hace salir lo peor que hay en vos, gente que te quiere llevar hacia el pecado, un ambiente hostil que busca llevarte a la ira, llevarte a la tentación, llevarte a la caída. Muchas de esas aves de rapiña probablemente hoy están en tu vida. Y tal vez tu vida pudiera estar mucho mejor, pudiera ir encaminada. Sin embargo, hay algo que ofrece resistencia. ¿Cómo pararnos firmes frente a la hostilidad? Eso es lo que voy a tratar. Y en este capítulo vamos a ver 4 cosas claves con las que tuvo que David pararse firme frente a ese ambiente hostil. La primera es no dejarnos engañar por la mentira. Veamos el versículo 1 y 2 del capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del Carmelo, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enarbalados, y sobre ellos 200 panes y 100 racimos de pasa y 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas son para que coman los criados, y el vino para que beban, dice, los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿y dónde está el hijo de tu señor? Se refería a Mefiboset. Y Siba respondió al rey: he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Está hablando de Saúl. Bueno, esto era una mentira. Pero David tuvo discernimiento. Discernimiento es la capacidad de detectar lo falso de lo verdadero. Pero claro,
hay que conocer lo falso y hay que conocer lo verdadero. Por eso que cuando la sabiduría del rey Salomón, hijo de David, fue puesta a prueba, Salomón fue el hombre a quien Dios le dio más sabiduría en este mundo. Vino un caso allí. Vino una mujer, dos mujeres vinieron, que vivían juntas y que ambas habían dado a luz al mismo tiempo y tenían las dos un bebé cada una. Pero vinieron a él con un problema. Uno de los hijos, uno de esos niños había muerto, y una decía que la otra se le había muerto el niño mientras dormía, lo había aplastado, y en la noche se había levantado y le había traído el hijo muerto y se lo había cambiado. Ella, cuando se levantó en la mañana, encontró a su hijo muerto, pero se dio cuenta que no era su hijo, era el hijo de la otra. Y la otra decía exactamente lo contrario. David tomó una gran resolución allí, muy sabia. Dijo, bueno, cortemos al niño en medio, le damos la mitad a cada uno, y entonces aquella que era la madre dijo, no, prefiero que el niño se vaya con ella antes que muera. Entonces Salomón dijo, entonces esta es la madre, porque prevaleció su corazón de madre de que su hijo viviera. Ahora, para Salomón discernir lo falso de lo verdadero, escuchó las dos campanas. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la vida frente a la mentira es escuchar una sola campana. Y entonces vienen personas que te traen una mentira. Esto es lo que estaba haciendo este hombre, Siba, el criado de Mefiboset. Primero vino tratando de ganarse el corazón y hallar gracia delante de los ojos de David, y le trajo presentes y le trajo cosas, lo aduló. Así muchas personas que tratan de ganarse nuestra confianza. Pero luego le vino con una mentira, lo puso mal a Mefiboset. Ahora Mefiboset era el hijo de su gran amigo, Jonatán, que era hijo de Saúl. Y Jonatán amaba tanto a David, que Jonatán le había prometido a David que él no iba a ocupar el trono que le correspondía, tal vez legalmente, de parte de su padre. Él renunció a ese trono. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, 16 y 17, dijo que Jonatán dijo, no va a ser para mí el trono. Dios te ha escogido a vos como rey. Así que el hijo de Jonatán no iba a aspirar tampoco al trono. También vemos en este primer libro, en el contexto, que Dios había tenido misericordia de Mefiboset, el cual estaba lisiado de los pies. David había hecho misericordia. Él conocía a Mefiboset y conocía a su padre Jonatán. Ahora Simei vino con una mentira. Siba venía con una mentira. Él vino a decirle que se había quedado en Jerusalén porque la casa de Israel le iba a devolver el trono, algo que Mefiboset no aspiraba. Ahora David se paró firme. La manipulación y la mentira siempre genera un ambiente hostil. La persona que te está mintiendo, que te está manipulando, está generando un ambiente hostil para que esa mentira incline la balanza hacia un lado. Ahora, cuando la balanza se inclina hacia un lado a través de la mentira, necesariamente perjudica a otro. Y hay personas que vienen y te hablan y contaminan tu mente con mentiras para inclinar la balanza a favor de ellos, pero siempre te pondrán en contra de otra persona. Nunca te quedes con una sola campana. Siempre escucha las dos campanas. Eso fue lo que hizo el rey Salomón. Y David tenía las dos campanas, porque David conocía a Mefiboset y no permitió que nadie viniera a contaminar su mente con una mentira. Porque una persona que tiene un espíritu de hostilidad siempre buscará engañarnos a través de mentiras. Debemos pararnos firmes y conocer la verdad. La segunda cosa que necesitamos para permanecer firmes frente a la hostilidad es controlar nuestros impulsos. No es fácil controlar nuestros impulsos con personas que generan un ambiente hostil. Veamos un poquito más adelante lo que dice versículo 9 al 14. Ya habíamos leído del 5 al 8. Dice, entonces Abisai, luego de que Siba maldijera al rey, los versículos que leímos entre el 5 y el 8, dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él maldice es porque el Señor le ha permitido que maldiga, o le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Y respondió, versículo 11, y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí que mi hijo que ha salido de mis entrañas, Absalón, se había rebelado contra él, dice, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora este hijo de Benjamín, que era de la descendencia del rey Saúl? Dejadle que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Dice el versículo 12, quizás mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por
las maldiciones, por sus maldiciones hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciando polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Si controlas tus impulsos, controlarás cualquier situación. Es notable las personas eminentes que tienen cargo, cómo a veces se tienen que parar firme para controlar sus impulsos. No hace mucho el presidente de México, López Obrador, viajó en un avión con otros pasajeros. Durante todo el vuelo, esos pasajeros que se ve que eran contrarios a él en la política, bueno, lo maldijeron, lo insultaron, le dijeron de todo, pero él permaneció inmóvil, no respondió una palabra. Cuando se bajó del avión fue entrevistado por los periodistas y le preguntaron que cómo es que él no había respondido a todos esos agravios, y él dijo, bueno, son gajes del oficio. Imagínate un presidente que lo insultan respondiendo con insulto. Si una persona no puede controlarse a sí mismo, si un presidente, un gobernante no puede controlarse a sí mismo, ¿cómo controlará a todo un país o a toda una provincia? David tuvo que aprender a controlarse a sí mismo. Este Simei, hijo de Gera, ejerció contra David toda clase de maltrato. En el versículo 6 que leímos al principio, vemos que ejerció maltrato físico. Dice que arrojaba piedras contra David. Literalmente le estaba tirando piedras. En el versículo 7 encontramos que ejerció violencia o maltrato verbal. Dice que le maldecía y decía, fuera, hombre sanguinario y perverso. En el versículo 8 vemos que ejerció maltrato psicológico, porque dice, el Señor te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl. Decía, porque se había revelado su propio hijo. Dice, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y aquí que te ha sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. O sea que ejerció maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico. Estas cosas suelen suceder con personas que generan un ambiente hostil. Personas que te ejercen maltrato físico, te pueden maltratar físicamente, hombres que golpean a sus esposas, a veces esposas que golpean a sus hombres, a veces padres que golpean a sus hijos. La violencia física que se da en todas las áreas sociales. Maltrato verbal, gente que te maldice verbalmente. Maltrato psicológico, gente que manipula tu mente con palabras para hacerte dudar, para hacerte tambalear. Y aunque David tenía poder para quitarle la cabeza, para cortarle la cabeza, varón que estaba al lado de David le dijo, si querés le corto la cabeza. David tenía el poder porque era el rey. Sin embargo, él se controló a sí mismo. Dios había puesto a David como rey, y si David no controlaba sus impulsos, ¿cómo iba a controlar el reino que Dios le había dado? Si nosotros somos la luz del mundo, debemos aprender a controlar nuestros impulsos, porque si Dios te ha puesto como luz en medio de las tinieblas de gente hostil, y no controlas tus impulsos ante un Simei que aparece por ahí, que te maltrata física, verbalmente, psicológicamente, estarás rebajándote de tu propósito de ser luz, porque lo que busca esta clase de personajes es sacar lo peor de vos. La tercera cosa que necesitamos para mantenernos firmes frente a la hostilidad es sagacidad para hacer lo bueno. Dice versículo 15 al 19, y Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Y aconteció, dice que aconteció luego que Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón y dijo, Husai, viva el rey, le dijo Husai a Absalón, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, este es tu agradecimiento para con tu amigo, porque Husai era amigo de David. ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que aquel que eligiere el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de este seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así serviré delante de ti. Esta fue una estrategia de David. La sagacidad es la habilidad de comprender las cosas y saber hacia dónde nos llevan. La sagacidad puede ser algo bueno, la sagacidad puede ser algo malo. Hay personas que son muy sagaces, los políticos son muy sagaces, porque hacen cosas buenas próximas a las elecciones.
hacen obra pública, asfaltan calles, rutas, arreglan plazas, iluminan barrios, pero eso lo hacen cerca de las elecciones. ¿Por qué? Están actuando sagazmente para ganar los votos de la gente. La sagacidad en sí misma no es mala. David actuó sagazmente frente a su hijo Absalón, porque por un lado él debía defender el reino, que era el llamado de Dios, pero por otro lado era su hijo el que se había rebelado, y él lo amaba, aunque su hijo se había rebelado. No quería matar a su hijo. Es por eso que actuó sagazmente y le envió a Husai, ¿sí?, para que Husai fuera allí y tratara de ganarse el corazón de David. Él actuó sagazmente. Lucas capítulo 16, versículo 8. El Señor Jesús dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Nos enseñó el Señor a ser sagaces, porque a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces. La sagacidad significa ser sensato, inteligente, prudente. Cualquier persona que genere un ambiente hostil en tu vida actuará sagazmente, haciéndote lo malo. Pero si nosotros somos hijos de la luz, debemos actuar sagazmente para hacer lo bueno, porque la luz vence las tinieblas. La cuarta cosa que necesitamos para estar firmes frente a la sagacidad es guardar nuestro corazón. Versículo 20 al 23, con esto termino. Dice: entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Dice: y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto para David como para Absalón. Aitofel era un hombre de confianza de David, era el consejero del rey, pero ahora estaba del lado de Absalón, ¿sí? Quien no espera nada de nadie jamás se decepciona. Hay mucha gente que llega a la iglesia esperando, no de Dios, esperando una solución de parte del pastor, de un líder, de la iglesia. Por eso después termina decepcionado, porque la gente nos decepciona. Yo creo que una de las claves por la cual yo nunca me decepcioné en el camino de Dios, porque yo nunca esperé nada de nadie. Yo sabía que el problema que tenía solo Dios lo podía resolver. Y yo esperaba solo de Dios. Sea por eso que nunca me decepcioné con nadie en la iglesia. Y siempre recibí más de lo que esperaba, porque nunca esperé nada de nadie. Aitofel era un muy buen consejero del rey David. Era la persona de confianza, pero aquí lo vemos que se pasó de bando. Se cambió de vereda. Literalmente lo traicionó. A tal punto era la confianza que David tenía en Aitofel, que dice que la palabra de Aitofel era como si se consultase a Dios. Pero ahora estaba del lado de Absalón. Sí, es importante entender que todas las personas pueden fallar, incluyéndonos a nosotros. Todos somos propensos a fallar. Y las personas que hoy están de tu lado, tal vez mañana estén en la vereda de enfrente. Tal vez has experimentado la traición. Personas que un día estuvieron de tu lado, que te palmearon la espalda, hoy están en tu contra. Toda traición genera un ambiente hostil. Pero dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero terminar con esta reflexión. Es conocido que los cedros del Líbano son los árboles más grandes y más fuertes del mundo. Ahora, lo curioso es que estos árboles, los cedros del Líbano, crecen en las condiciones más adversas. Crecen cuando hay fuertes lluvias. A veces llueve muchos meses allí en el Líbano. Crecen cuando hay fuertes nevadas. Y crecen cuando el suelo está cubierto durante meses por la nieve. Esto lo hace buscar sus raíces profundas y buscar aguas en la profundidad, y encuentran minerales que le dan mayor fortaleza. Los cedros del Líbano son árboles milenarios. Sin embargo, por el calentamiento global, ya no hay tantas lluvias, ya no hay tanta nieve. Y eso está haciendo que peligre su existencia. Algunos creen que debido al calentamiento global, probablemente a fines de siglo estén extinguidos. Se necesita la adversidad para que crezcan estos árboles tan grandes y tan fuertes. Dice el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, en un ambiente hostil. Es por eso que la hostilidad que rodea tu vida hoy no necesariamente debe destruirte. Tal vez estás viviendo un momento muy hostil en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, pero no necesariamente está para destruirte. Si no te dejas engañar por la mentira, si controlas tus impulsos, si tienes sagacidad, la sagacidad necesaria para hacer lo bueno, si guardas tu corazón,
entonces todo lo que se levante para erradicar el propósito de Dios en tu vida será canalizado para fortalecerte y elevarte por encima de toda adversidad. Recuerda que el plan de Dios para tu vida siempre tendrá resistencia de parte del enemigo. Es por eso que tu responsabilidad es pararte firme frente a la hostilidad. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Hay muchas personas que están viviendo un ambiente hostil en su propia casa, en su propia familia, en su matrimonio, tal vez en su trabajo, una situación de gente que lo rodea que ha generado una hostilidad, que lo saca del propósito, que busca resistir todo lo bueno que has querido derramar sobre su vida. Cualquiera sea la situación, tu palabra tiene poder para revertirla. Por eso yo envío esta palabra, Señor, creyendo que hará la obra para la cual ha sido enviada en este día. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que compartas esta palabra y si la tienes que volver a leer y a oírla, será una bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.